regresamos en esta charla que tenemos con el señor Gabriel Suárez Cuello, que estamos platicando de cosas laborales. Nos estabas diciendo que ya no va a ser muy buen negocio para los trabajadores bandidos y además que ya no están en desequilibrio los pobres patrones frente a los trabajadores. Siempre consideré que el asunto laboral, los tópicos de justicia laboral, era muy inequitativo porque el trabajador iba arriba y el patrón iba abajo. Era un plano de desigualdad dentro del procedimiento laboral. Lo que nos estás comentando es que ahora con la nueva reforma laboral vamos a encontrarnos en equidad, no tendrá que ofrecer sus pruebas al trabajador, demostrar el despido. Anteriormente, que no demostrara nada, ganaba. Entonces eso le afectaba mucho al pobre trabajador y a la clase económica, que es la productiva, la base productiva del país. Entonces ahora ya no van a poder hacer tantas cosas, tantas chicanadas como las hacían. No, ya va a estar, de hecho ya con la nueva reforma, con esos contratos a prueba, el trabajador ya no encuentra esa ventaja sobre el patrón, por ejemplo, y lo mismo que se puede renovar ese contrato a prueba por otros 3 meses. Entonces, aunque el trabajador haya laborado 6 meses en la empresa y tenga incluso su afiliación al seguro social, etcétera, no se va a considerar empleado de la empresa porque estaba sujeto a un contrato a prueba. Lo mismo con los instrumentos que le otorga la Ley Federal del Trabajo, consistente en que, ok, vamos a trabajar por honorarios, ¿no? Entonces, tú me vas a expedir como no eres mi trabajador, eres un prestador de servicios profesionales y te contrato, por ejemplo, en ventas. Entonces, tú me expides un recibo de honorarios y yo te pago vía depósito y ahí refleja todo que te contraté por honorarios o salarios asimilados a honorarios, ¿no? Ya no hay relación laboral. Ya no existe la relación laboral, se rompe, ¿no? Aquí entonces, subordinado. Ya no hay esa subordinación, ya no existe las características tradicionales de la relación laboral. Entonces, eso hace que el patrón encuentre defensa y anima a la empresa, al empresario, a invertir. Finalmente, yo en alguna de las publicaciones que he tenido oportunidad de participar, he dicho que las reformas estructurales del sexenio pasado obedecen a ese impulso que quieren darle a la inversión extranjera para que México se vea ya no como un país riesgoso para la inversión, sino que sea atractivo para la inversión extranjera, y entonces anime a que el empresario, el hombre de negocios, invierta en México y ya no vea arriesgado su capital. Entonces, una de las razones por las reformas, de la reforma estructural, en este caso la laboral, es por eso, porque está invitando a la inversión. Que venga capital extranjero. Y con la nueva reforma, con nuestra querida cuarta transformación, que parece que es destransformación, ha retomado toda la cuestión que había hecho el sexenio pasado o los sexenios anteriores, principalmente la reforma laboral. Sí, ¿La sí, retomado? incluso la está materializando, porque en el sexenio pasado se metieron de lleno las 11 reformas estructurales, entre ellas la laboral, y en este sexenio se dio entrada en vigor a partir de la reforma del 1 de mayo de 2019. Sí. Con esa Ley Federal de Trabajo, en el artículo transitorio 5º y 6º, menciona precisamente lo que les decía, que para la judicialización de las juntas locales al Poder Judicial del Estado se fija 3 años, y para la judicialización de las juntas federales de conciliación al Poder Judicial del Estado, 4 años. Entonces ya hay una, si no fecha definida, sino ya está en la ley marcado el tiempo en que deben entrar en vigor. Es decir, que desde ahorita ya deben estar entrando o constituyéndose los centros de justicia laboral y construyéndose o adaptándose los tribunales del trabajo, así como capacitándose los funcionarios o los que aspiren a ser funcionarios al Poder Judicial en materia
laboral. Ahora es un gran reto para el Poder Judicial del Estado porque está bastante mal en su estructura, en la organización, ha estado muy saqueado el Poder Judicial desde mucho tiempo atrás y el sexenio pasado lo saquearon, manipularon después por el elitismo y demás. Entonces, además va a enfrentarse este año a la reforma 2020, se va a enfrentar a la reforma mercantil, que casi todos los juicios, sin interesar cuantía, la gran mayoría ya van a ser en materia oral. Creo que nada más tenemos 3 juzgados, no creo, tenemos 3 juzgados de oralidad mercantil, que van a ser todos los juzgados. Van a tener que enfrentarse también a la reforma familiar, ¿no? Así es. La familiar que se va a volver a oralizar todo, ¿no? Entonces, necesitan una gran infraestructura y una gran capacidad económica para crear los juzgados y los centros laborales, los juzgados familiares, los juzgados mercantiles, los juzgados civiles. ¿Y de dónde va a salir el capital? Eso es una gran pregunta, ¿no? Un presupuesto, ¿verdad? Sí, la reforma menciona también que cada poder judicial de cada estado debe destinar una partida presupuestal específicamente destinada, ¿vale?, para esos efectos, precisamente para crear, para capacitar, para el personal. Entonces, básicamente le arrojan esa carga al Poder Judicial. Sí. Y tú decías que no van a retomar gente que estaba laborando en las juntas de conciliación. Por un lado, yo lo veo bueno, porque no van a llevar los vicios que tenían las juntas al otro lado. No van a arrastrar. Van a tomar nuevos vicios, o sea, estoy seguro. Pero sí es muy interesante para la ciudadanía que conozca estas cuestiones de la Junta de Conciliación. Acercaron bastante la justicia laboral el año pasado, nos trajeron Junta de Conciliación a Comitán, porque no teníamos, apenas tenemos. Ahora, ¿se las van a llevar otra vez para todas? ¿Las van a volver a centralizar? Ahí sí desconozco, no todavía eso no sabemos. Al menos en mi caso hay una incertidumbre que se vive por parte de los propios operadores del derecho en materia laboral, donde ellos no saben si ellos tienen la esperanza que todavía los contraten y sigan caminando en ese proyecto de lo laboral, pues ellos están especializados en materia laboral, no obstante que las reglas cambien. Pues en la distribución yo considero que ya va a hacer una decisión del Consejo de la Judicatura, sí, pero y también determinado por el presupuesto que les asignan. Depende de la cantidad económica que tengan para que puedan crear los centros de justicia. Muy inequitativa la justicia. Sí, muy inequitativa. Volvemos en un momento más con esta interesante charla con el señor Gabriel Suárez.